La gente pasó a su lado como si no existiera. Una mujer mayor, cansada y olvidada, sentada en silencio con hambre, hasta que una joven, con lo poco que tenía, decidió hacer algo que nadie más se atrevió, sin saber que alguien la estaba observando muy de cerca. Y lo que ocurrió después no fue casualidad. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Aquella mañana en Madrid comenzaba como tantas otras para Lucía Herrera. El sol de primavera caía suave sobre las calles del barrio de Salamanca, iluminando escaparates elegantes que parecían pertenecer a otro mundo, muy lejano al suyo. Después de varias horas en el mercado de El Rastro, vendiendo apenas unas pocas piezas cosidas con sus propias manos, el cansancio se notaba en cada uno de sus pasos. Entró en una pastelería refinada casi por impulso, atraída por el aroma dulce del pan recién horneado. No era un lugar donde solía entrar. Allí todo brillaba demasiado. Las vitrinas, los uniformes impecables, incluso las miradas de los clientes. Lucía miró los precios con discreción, contando mentalmente las monedas que llevaba. Apenas le alcanzaba, pero necesitaba comer. Mientras esperaba su turno, una voz temblorosa llamó su atención. «Disculpe, creo que olvidé mi bolso», dijo una anciana frente al mostrador. La empleada, sin levantar apenas la mirada, respondió con frialdad. «Señora, aquí no damos crédito. Si no puede pagar, debe retirarse». La mujer intentó explicar, pero la actitud de la empleada se volvió más dura. Algunos clientes observaron con curiosidad incómoda. Otros apartaron la mirada. Lucía sintió un nudo en el pecho. Esa mirada. La conocía demasiado bien, sin pensarlo demasiado. Dio un paso al frente. «¿Perdoné?», dijo con voz suave. «¿Puede añadir lo que la señora pidió a mi cuenta?». La empleada alzó una ceja. «¿Está segura?». Lucía asintió. Sabía lo que eso significaba, pero no se movió. Pagó con lo poco que tenía y tomó la bolsa. Luego se acercó a la anciana y se la entregó con una sonrisa leve. «Por favor, siéntese». La mujer la miró con atención, como si intentara comprender algo más allá del gesto. «¿Y tú? ¿No ibas a comer?». Lucía negó suavemente. «Puedo hacerlo después». Era una mentira sencilla, dicha con naturalidad. Se sentaron juntas unos minutos. La anciana comía despacio, sin dejar de observarla. «¿Cómo te llamas?». «Hija». «Lucía». Un nombre bonito», respondió. «Yo soy Carmen». Hablaron poco, pero suficiente para que el silencio no resultara incómodo. Antes de marcharse, doña Carmen sacó su teléfono. «¿Tienes WhatsApp?». Lucía dudó un segundo. «Sí». «Dame tu número. A veces la vida pone a las personas correctas en el momento justo». Lucía no entendió del todo aquellas palabras, pero anotó su contacto. Luego se despidió y salió de la pastelería. El aire de la calle le pareció distinto, más fresco, aunque su estómago seguía vacío. Caminó despacio, pensando en lo extraño que había sido todo. No esperaba nada a cambio. Nunca lo hacía. Desde el interior del local, doña Carmen la observaba a través del cristal. Sus ojos siguieron cada paso de la joven hasta que desapareció entre la gente. «Esa chica», murmuró, «no es como los demás». Y por primera vez en mucho tiempo, una pequeña decisión comenzaba a tomar forma en su mente. El bullicio del mercado de El Rastro llenaba el aire con voces, risas y el sonido de pasos apresurados. Lucía acomodaba cuidadosamente unas blusas en su pequeño puesto, tratando de darles un aspecto más atractivo bajo la luz del mediodía. Cada prenda había sido cosida por ella misma, puntada a puntada, durante largas noches sin descanso. Apenas había vendido lo suficiente aquella mañana. Su teléfono vibró en el bolsillo. Al ver el número,
Su expresión cambió. Contestó en voz baja, apartándose ligeramente del puesto. «Señor Vicente», dijo con cautela. La respuesta al otro lado no fue amable. «No me llames así si no tienes el dinero. ¿Dónde está mi pago?» Lucía cerró los ojos un instante. «Estoy reuniéndolo. Solo necesito un poco más de tiempo». «Eso dijiste la semana pasada», interrumpió él. «Si no pagas antes del viernes, iré personalmente. Y no creo que quieras eso». La llamada terminó sin despedida. Lucía permaneció inmóvil unos segundos, con el teléfono aún en la mano. El ruido del mercado volvió poco a poco a sus oídos. Pero su mente seguía atrapada en aquellas palabras. Viernes. Solo quedaban unos días. Cuando regresó a su puesto, no notó que, a pocos metros, alguien había presenciado parte de la escena. Lucía. La voz suave la hizo girarse. Doña Carmen estaba frente a su puesto, observando las prendas con interés, como si no hubiera pasado ni un solo día desde su encuentro en la pastelería. Pero esta vez, su mirada era distinta, más atenta. «Señora Carmen», corrigió Lucía con una leve sonrisa. «No esperaba verla aquí. Te dije que vendría», respondió ella con calma. «Quería conocer tu trabajo». Lucía asintió, algo avergonzada. «No es gran cosa, pero es honesto». Doña Carmen tomó una de las blusas, examinando la costura con detenimiento. «Esto no es cualquier cosa». «Tienes talento». Lucía bajó la mirada, sin saber cómo responder. En ese momento, un hombre alto se acercó lentamente. Su presencia era discreta, pero firme. Vestía de manera sencilla, aunque su postura transmitía seguridad. Era Alejandro. «Él es mi nieto», dijo doña Carmen. «Alejandro». Lucía hizo un gesto de saludo. «Encantada». «Igualmente», respondió él, observándolo con una expresión difícil de leer. Hubo un breve silencio, hasta que doña Carmen habló con una serenidad que contrastaba con lo que estaba a punto de decir. «Lucía, he estado pensando en ti». La joven levantó la mirada, sorprendida. «¿En mí?» «Sí, y creo que puedo ayudarte con tu problema». Lucía sintió un leve temblor en el pecho. «No entiendo». Doña Carmen la miró unos segundos antes de continuar. «A veces no hace falta preguntar demasiado, pero sí saber escuchar». Lucía no respondió. «Sé que tienes una deuda importante», añadió finalmente. «Puedo pagarla por completo». El mundo pareció detenerse por un instante. Lucía no supo qué decir. Aquello era demasiado. «No puedo aceptar algo así», murmuró. «Puedes», respondió la mujer. «Pero hay una condición». Alejandro cruzó los brazos, como si ya conociera lo que venía. «Quiero que te cases con mi nieto». El ruido del mercado se desvaneció en la mente de Lucía. «¿Casarme?», repitió, incrédula. «Es un matrimonio legal, con respeto mutuo», explicó doña Carmen. «Nada más». Lucía miró a Alejandro. Él no parecía especialmente interesado, ni tampoco sorprendido. «Esto es una locura», susurró. «Tal vez», admitió doña Carmen. «Pero también es una oportunidad». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Lucía pensó en sus padres, en la deuda, en las noches sin dormir, en el miedo constante. Pensó en el viernes, y en lo que pasaría si no hacía nada. «No busco amor», añadió doña Carmen con suavidad. «Solo una decisión». Lucía respiró hondo. Sus manos temblaban ligeramente. Por un instante, pareció que iba a negarse, pero el silencio pesaba demasiado. «Acepto», dijo finalmente. «Pero no será por amor». Alejandro la observó con más atención esta vez. Había algo en su tono que no encajaba con lo que esperaba. «De acuerdo», respondió simplemente.
Doña Carmen sonrió, satisfecha, aunque en su mirada había algo más que simple aprobación. Entonces no hay tiempo que perder. Mientras ella comenzaba a hablar de los siguientes pasos, Alejandro mantuvo la mirada fija en Lucía. En su interior, una idea comenzaba a formarse. Esto no durará, tarde o temprano. Mostrará su verdadero interés. Pero, por alguna razón que no lograba explicar, esa certeza ya no era tan firme como antes. El pequeño apartamento de Lucía estaba en silencio aquella noche. No era un lugar elegante ni espacioso, pero estaba limpio, ordenado y lleno de pequeños detalles hechos a mano que le daban un calor especial. Sobre una silla había telas dobladas con cuidado. En una esquina, una lámpara tenue iluminaba la estancia con una luz cálida. Alejandro observaba todo con discreción, como si cada objeto le revelara algo nuevo sobre la mujer con la que acababa de casarse. Lucía dejó su bolso sobre la mesa y se giró hacia él. No es gran cosa, pero puedes quedarte aquí mientras resolvemos lo del matrimonio. Alejandro asintió levemente. Es suficiente. Hubo un breve silencio incómodo. Ambos parecían buscar palabras que no resultaran forzadas. El dormitorio está allí, dijo Lucía, señalando una puerta. Puedes usar la cama, yo dormiré en el sofá. Alejandro frunció ligeramente el ceño. No hace falta. Podemos... Prefiero que sea así, interrumpió ella con suavidad, pero firme. Tú trabajas todo el día, yo estoy acostumbrada. Él la observó con atención. No había rastro de interés oculto en su voz, ni cálculo. Solo una decisión práctica. Como quieras, respondió finalmente. Mientras él dejaba su chaqueta, Lucía se dirigió a la cocina y sacó 2 vasos de agua. Se los ofreció sin mirarlo directamente. Mañana tengo que ir temprano al mercado, comentó. No quiero perder clientes. Pensé que dejarías de trabajar, dijo Alejandro. Lucía negó con la cabeza. No puedo. Acepté el dinero, pero no significa que deje de hacerme cargo de mi vida. Aquella respuesta lo tomó por sorpresa. ¿Hacerte cargo? Sí, voy a devolverlo, añadió ella con naturalidad. Alejandro la miró fijamente. ¿Devolver qué? Lucía sacó una pequeña tarjeta de su bolso y se la tendió. El dinero que tu abuela usó para pagar mi deuda. No puedo quedármelo como si nada. Él no tomó la tarjeta. No es necesario. Para mí sí, insistió ella. No quiero que nadie piense que me vendí por dinero. Sus palabras quedaron flotando en el aire. No había enojo en su tono, solo una convicción tranquila. En ese momento, el teléfono de Lucía vibró sobre la mesa. Ella lo miró de reojo. No contestó, pero la pantalla encendida dejó ver un nombre. Vicente. Lucía giró el teléfono lentamente, como si no quisiera darle importancia. Alejandro no dijo nada, pero lo había visto, y no le pasó desapercibido. Te llevará años, dijo él después de un momento. Lo sé, respondió Lucía, pero no tengo prisa. Se hizo un silencio más largo esta vez. Afuera, a lo lejos, se escuchaba el murmullo de la ciudad nocturna, algún coche pasando, una puerta cerrándose en otro piso, pero dentro, todo parecía detenido. Más tarde, cuando Alejandro salió del baño, encontró a Lucía doblando algunas telas en la sala. La luz tenue iluminaba sus manos, concentradas, repitiendo movimientos precisos, casi mecánicos. Deberías descansar, comentó él. No, un momento, respondió ella sin levantar la vista. Solo termino esto. Alejandro se apoyó en el marco de la puerta, observándola en silencio. Había algo en esa escena. La calma, la constancia, la falta de prisa, que no encajaba con la idea que él tenía.
No parecía alguien que buscara aprovecharse de la situación. No parecía alguien que fingiera. Parecía alguien acostumbrado a salir adelante sola. Y eso lo desconcertaba más de lo que esperaba. Lucía. Ella levantó la mirada. ¿Sí? Alejandro dudó un instante antes de hablar. ¿Por qué aceptaste? Realmente, Lucía pensó unos segundos antes de responder. Porque estaba cansada de vivir con miedo, dijo finalmente. Pero eso no significa que deje de ser quien soy. Sus palabras no sonaron como una defensa. Sonaron como una verdad. Alejandro asintió lentamente. No había nada que añadir. Esa noche, mientras él intentaba dormir en una cama que no le pertenecía, el silencio no le resultó cómodo. Recordaba cada gesto, cada palabra de Lucía, intentando encontrar una grieta que confirmara lo que había pensado de ella. Pero no la encontraba, y eso empezaba a incomodarlo, más de lo que quería admitir. En la sala, Lucía se acomodó en el sofá, cubriéndose con una manta ligera. Durante unos segundos permaneció con los ojos abiertos, mirando al techo, como si repasara todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Luego, los cerró, sin dar marcha atrás. En la oscuridad del apartamento, dos personas que apenas se conocían comenzaban a compartir algo más que un acuerdo. Y por primera vez desde que todo había comenzado, Alejandro sintió que tal vez, solo tal vez, se había equivocado con ella. La mañana en Gran Vía comenzaba con un ritmo completamente distinto al del mercado. Los edificios altos, los escaparates impecables y el flujo constante de gente elegante hacían que Lucía se sintiera fuera de lugar. Aunque intentara no demostrarlo, sostenía con cuidado la carpeta donde guardaba sus diseños. Había pasado varias noches perfeccionándolos, corrigiendo cada detalle con paciencia. Aquella entrevista en la empresa de moda era una oportunidad que no podía desperdiciar. Respiró hondo antes de entrar. El interior del edificio era aún más imponente. Todo parecía calculado, desde la iluminación hasta el silencio contenido del personal. Incluso los pasos sonaban más suaves sobre el suelo pulido. Lucía se acercó a la recepción. Dio su nombre y esperó. No era la única. Varias personas, bien vestidas, conversaban en voz baja. Algunas la miraban de reojo, deteniéndose un instante más de lo necesario en su ropa sencilla. Lucía bajó la mirada solo un segundo. Lo suficiente. No por ellos. Por sí misma. Señorita Herrera. Una voz firme la llamó. Lucía se levantó y siguió a una asistente hasta la sala de entrevistas. Dentro, 3 personas la esperaban. Entre ellas, Isabel Romero. Lucía la reconoció al instante. No había olvidado su rostro ni su actitud desde los días de universidad. Isabel sonrió, pero en sus ojos no había amabilidad. «Qué sorpresa verte aquí», dijo con tono suave. «Siempre tuviste un estilo muy reconocible». Lucía respondió con educación. «He venido a la entrevista». «Claro», murmuró Isabel, intercambiando una mirada breve con los demás. La presentación comenzó. Lucía expuso su diseño con calma, explicando cada detalle, cada elección de tela, cada inspiración. A medida que hablaba, sus manos dejaron de temblar. Era su terreno. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Un silencio que, por un instante, pareció jugar a su favor. Hasta que Isabel habló. «Curioso», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «Porque ese diseño se parece mucho al mío». Lucía sintió un leve golpe en el pecho. «Eso no es posible», respondió. «Es mi trabajo». Isabel abrió su carpeta y mostró un diseño. Era casi idéntico. Demasiado parecido. «Es extraño», añadió con calma, «porque ese estilo lo vi hace tiempo, en un antiguo portfolio. Cuando aún estudiábamos,
El ambiente cambió de inmediato. Uno de los entrevistadores se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cómo explica esto? Lucía dio un paso al frente. Yo lo diseñé. Puedo explicarlo. Lo desarrollé durante semanas. Puedo mostrar el proceso. No hace falta, interrumpió Isabel con suavidad. Todos sabemos que algunas ideas se repiten. Las palabras cayeron con elegancia, pero cargadas de intención. Lucía apretó la carpeta entre sus manos. Por un segundo, sintió el impulso de defenderse con más fuerza, pero sabía que no la estaban escuchando. No estoy buscando atajos, dijo, solo una oportunidad justa. Uno de los miembros del comité suspiró, evitando mirarla directamente. Señorita Herrera, entendemos su situación, pero aquí valoramos la profesionalidad. La implicación era clara y también injusta. Lucía sintió cómo algo se tensaba dentro de ella, como si una parte quisiera rendirse y otra se negara. Mi situación no define mi talento. El silencio volvió a llenar la sala, esta vez más pesado. Isabel inclinó ligeramente la cabeza, como si ya hubiera cerrado el asunto. Tal vez deberías reconsiderar este camino. Lucía la miró directamente por primera vez. Tal vez deberías dejar de tomar lo que no es tuyo. Las miradas se cruzaron. Por un instante, nadie respiró. Pero el veredicto no tardó. La entrevista ha terminado, anunció uno de los evaluadores. Gracias por venir. No hubo discusión. No hubo oportunidad. Lucía recogió sus cosas con calma. Sus manos estaban firmes, aunque por dentro algo se quebraba en silencio. Al salir, no miró atrás. En el pasillo, el aire parecía más frío, más distante, como si todo aquel lugar nunca hubiera sido para ella. Mientras tanto, en una sala privada, Alejandro observaba la grabación de la entrevista en una pantalla. ¿Está todo listo para la reunión del consejo?, preguntó alguien a su lado. Alejandro no respondió de inmediato. Había visto cada gesto, cada interrupción, cada mirada evitada, cada injusticia. Después de esto, dijo finalmente. Su voz era baja, pero no dejaba lugar a dudas. ¿Esto es lo que ocurre en mi empresa?, añadió sin apartar la mirada de la pantalla. Nadie respondió. Alejandro se levantó lentamente, abotonándose la chaqueta con un movimiento preciso. Ya no parecía un invitado. Entonces, habrá cambios. Sus pasos resonaron firmes al salir de la sala. Abajo, en la calle, Lucía caminaba sin rumbo fijo. El ruido de Madrid volvía a rodearla. Coches, voces, una risa lejana. Pero ya no lo escuchaba igual. No lloraba, no se detenía. Pero por un momento, bajó el ritmo. Solo un instante, como si necesitara recomponerse antes de seguir. Luego continuó. Porque sabía que, aunque nadie creyera en ella, eso no cambiaría la verdad. Desde lo alto del edificio, Alejandro miraba a través del cristal. Y por primera vez, no veía a una desconocida. Veía a alguien que había sido tratada injustamente. Y eso, no pensaba dejarlo así. La noche del evento llegó envuelta en luces doradas y un aire de elegancia que parecía inalcanzable para la mayoría. El edificio donde se celebraba la gala brillaba en pleno corazón de Madrid, con coches de lujo deteniéndose uno tras otro mientras los invitados descendían entre saludos y sonrisas ensayadas. Lucía dudó unos segundos antes de entrar. El vestido que llevaba era sencillo, hecho por ella misma, pero cuidadosamente terminado. No buscaba destacar. Solo quería sentirse digna en un lugar donde sabía que muchos la juzgarían sin conocerla. Al cruzar las puertas, el murmullo de conversaciones, el tintinear de copas y la música suave la envolvieron de inmediato. Todo parecía moverse en armonía, como si cada persona supiera exactamente cuál era su lugar. Menos ella. Vaya, no esperaba verte aquí.
La voz de Isabel apareció a su lado, acompañada de una sonrisa que no escondía su intención. Lucía giró lentamente. «He sido invitada». Isabel dejó escapar una leve risa. «¿Invitada? Qué interesante». La recorrió con la mirada. «Supongo que ahora cualquiera puede entrar». Algunas personas cercanas comenzaron a prestar atención. Las miradas se dirigieron hacia Lucía, evaluándola en silencio. «No tienes por qué hacer esto», respondió Lucía con calma. «Ya pasó lo de esta mañana». «Para mí no», replicó Isabel. «No me gusta que alguien intente ocupar un lugar que no le corresponde». El comentario no necesitaba explicación. Un pequeño círculo se formó alrededor de ellas. Nadie intervenía. Nadie defendía. «Dime, Lucía», continuó Isabel, ¿también son tuyas esas joyas? Lucía tocó instintivamente los pendientes que llevaba. Eran un regalo de doña Carmen. Sí. Isabel inclinó la cabeza, observándola con más atención. Qué curioso, porque esas piezas son extremadamente exclusivas. No creo que alguien como tú pueda permitírselas. Un murmullo recorrió el grupo. Tal vez deberías quitártelas antes de que alguien más se dé cuenta. Lucía sintió el peso de todas las miradas. Por un instante, regresaron recuerdos incómodos, dudas antiguas que creía haber dejado atrás. Pero no bajó la cabeza. «No tengo nada que ocultar», dijo con firmeza. Sosteniendo la mirada, Isabel dio un paso más cerca. «Entonces no te importará que las revisemos». La tensión creció. Una mano se extendió hacia los pendientes de Lucía, pero ella retrocedió ligeramente. «No me toques». «¿Por qué?» «Tienes miedo». El silencio se volvió más denso, más incómodo. Nadie se movía. Nadie hablaba. Hasta que una voz, clara y firme, atravesó el ambiente. «Es suficiente». Las conversaciones se detuvieron. Las miradas se desviaron casi al mismo tiempo. Alejandro avanzaba entre los invitados con paso tranquilo, pero decidido. No alzó la voz, pero a su paso. Algunos se apartaban sin darse cuenta. Se detuvo junto a Lucía. «No tienen derecho a tratarla así». Isabel frunció el ceño. «Esto no es asunto tuyo». Alejandro la miró directamente. «Lo es». Hubo un breve silencio, cargado de expectación, y entonces, sin elevar la voz, dijo: «Esa mujer es mi esposa». El impacto fue inmediato. Algunos invitados intercambiaron miradas sorprendidas. Otros bajaron la vista, como si de pronto entendieran que habían estado del lado equivocado. Lucía se quedó inmóvil, no por la declaración en sí, sino por la forma en que él la había dicho, sin dudar, sin apartarse, como si no hubiera nada que ocultar. Isabel abrió la boca, pero ninguna palabra salió. «Si hay alguna duda sobre lo que lleva», continuó Alejandro, «podemos verificarlo ahora mismo. Pero no permitiré que nadie la humille». El tono no era agresivo, era firme, definitivo. El ambiente cambió en cuestión de segundos. Las mismas personas que antes observaban con juicio ahora evitaban el contacto visual. Incómodas, casi avergonzadas. Nadie volvió a acercarse. Lucía sintió algo que no esperaba. No alivio, no triunfo, sino una mezcla de sorpresa. Y algo más profundo que no supo nombrar. Miró a Alejandro. Por primera vez, no vio al hombre distante que había aceptado un acuerdo sin emoción. Vio a alguien que había decidido quedarse. El silencio se rompió lentamente con murmullos contenidos. Pero el momento ya había cambiado todo. Y en medio de aquella sala llena de luces y apariencias, una verdad comenzaba a abrirse paso. La noche de la gala terminó de una manera muy distinta a como había comenzado. Las luces seguían brillando. La música continuaba, pero algo en el ambiente había cambiado de forma irreversible.
Lucía permanecía en silencio mientras observaba a su alrededor. Las mismas miradas que antes la juzgaban ahora evitaban encontrarse con la suya. Algunas personas murmuraban en voz baja, otras simplemente fingían no haber presenciado nada. Alejandro se mantenía a su lado, no dijo nada más. No hizo ningún gesto exagerado, pero su presencia bastaba. «Será mejor que me vaya», murmuró Lucía finalmente. Él la miró. «Te acompaño». Ella dudó un segundo, pero no respondió. Salieron juntos, dejando atrás el ruido y las apariencias. Al cruzar las puertas, el aire fresco de la noche los envolvió, devolviéndoles una calma que dentro parecía imposible. Caminaron unos pasos en silencio. «No tenías que hacerlo», dijo Lucía sin mirarlo. «Sí, tenía que hacerlo». Ella se detuvo. «No por mí. Este acuerdo. Ya sabes lo que es». Alejandro bajó la mirada un instante, como si buscara las palabras correctas. Tal vez eso era antes. Lucía lo observó con atención. ¿Y ahora? Hubo una pausa. No incómoda, pero sí cargada de algo que ninguno terminaba de nombrar. «Ahora, no puedo quedarme callado cuando alguien te trata injustamente». Lucía sintió como algo dentro de ella se movía lentamente, como una puerta que llevaba tiempo cerrada, pero no se abrió del todo. «Eso no cambia lo que somos», respondió con suavidad. «No», admitió Alejandro, «pero puede cambiar lo que lleguemos a ser». El silencio volvió, pero esta vez era distinto, más cercano. Días después. Las consecuencias comenzaron a hacerse visibles. La empresa de moda anunció una revisión interna. Las decisiones tomadas durante la entrevista fueron cuestionadas y finalmente corregidas. El nombre de Lucía fue mencionado públicamente, no como sospechosa, sino como víctima de una injusticia. Isabel, por su parte, intentó mantenerse, pero el ambiente ya no era el mismo. Las puertas que antes se abrían comenzaron a cerrarse poco a poco. Lucía no celebró, solo siguió trabajando. Una tarde, sentada en una pequeña cafetería del barrio, cociendo en silencio, Alejandro se acercó. Dejó 2 cafés sobre la mesa sin preguntar. «Gracias», dijo ella. «Siempre vienes aquí después del trabajo». «Es tranquilo». Él asintió. «Como tú». Lucía sonrió levemente. «No siempre». Alejandro la observó unos segundos, como si reuniera valor. «Lucía, hay algo que necesito decirte». Ella levantó la mirada. «Dime». «Me equivoqué contigo». No fue una disculpa grandiosa. No hubo dramatismo, pero la sinceridad en su voz era clara. Lucía no respondió de inmediato. «No fuiste el único», dijo finalmente. «Yo también dudé». «¿De qué?» «De si valía la pena confiar». Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. «¿Y ahora?» Lucía miró su taza de café unos segundos antes de responder. «Ahora, no lo sé del todo». El silencio no fue incómodo. «Pero», añadió ella, levantando la mirada, «creo que podría intentarlo». Alejandro sonrió, esta vez sin reservas. «Entonces, ¿qué hacemos?» Lucía respiró hondo. «Empezar sin promesas y ver hasta dónde llega». Las palabras quedaron entre ellos, simples, pero sinceras. Alejandro asintió lentamente. «Me parece justo». Lucía no respondió, pero tampoco se alejó. No hubo promesas grandiosas, no hubo finales perfectos. Solo 2 personas, sentadas frente a frente, dispuestas a intentarlo, paso a paso. Y en una ciudad que nunca dejaba de moverse, algo nuevo comenzaba a crecer. Despacio, sin certezas, pero real. A veces, la vida no cambia con grandes gestos, sino con pequeñas decisiones que tomamos en silencio, cuando nadie nos mira,
Lo que comenzó como un acuerdo frío entre dos desconocidos, poco a poco se transformó en algo más humano, más real, construido paso a paso, entre dudas, errores y segundas oportunidades. Personalmente, he visto situaciones parecidas a lo largo de los años, donde las personas no cambian por obligación, sino porque alguien decidió tratarlas con respeto cuando menos lo esperaban. Y es ahí donde todo empieza a ser diferente. Porque, al final, esta historia, aunque adaptada para compartirla con ustedes, nos recuerda algo muy simple. La bondad sin condiciones puede cambiar destinos. El amor no siempre nace perfecto, pero puede crecer si se cuida. Y todos, absolutamente todos, merecemos una oportunidad para construir un hogar, incluso cuando creemos haberlo perdido todo. En la vida real, muchas veces no se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de coincidir con alguien dispuesto a intentarlo de verdad. Y eso, con el tiempo, vale más que cualquier riqueza o posición. Si esta historia te ha parecido bonita, escribe un 1 en los comentarios. Y si crees que podría ser mejor o quieres compartir tu opinión, escribe un 0, me encantará leerte. Tómate un momento para pensar en esto, porque quizá, sin darte cuenta, tú también fuiste, o podrías ser, esa persona que cambia la vida de alguien más. Y si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a quedarte en el canal. Aquí seguimos contando historias que merecen ser recordadas.